Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Es un gusto saludarles nuevamente después de, 3 años desde que lancé y terminé este proyecto. Este podcast fue pensado como esas miniseries de Netflix que solo tienen una temporada porque pues llegan a un final y realmente nunca pensé en retomarlo porque según yo no había nada que retomar. Y bueno, si lo escuchaste desde el principio ya sabes que el tema principal es el de la sexualidad, la pornografía, inmoralidad sexual y todo eso. El propósito del podcast pues era ayudar a los creyentes que estuvieran batallando con ese tema. Y bueno, de ahora en adelante Jesús el mundo está loco ya no va a tratar exclusivamente de sexualidad. Voy a estar hablando de muchas otras áreas de la vida que afligen al creyente. Y bueno, la novedad es que ahora, hasta cierto punto, este podcast está a punto de volverse más real, porque voy a hablar de temas con los que he luchado, que han sido mis luchas principales en mi vida. Nunca lo dije, pero realmente la pornografía nunca fue mi batalla, para la gloria de Dios y gracias a Dios. Sí, claro que llegué a batallar con el pecado sexual, pero no con la pornografía como tal. Pero quise hacer el podcast como quiera con el corazón en la mano porque sabía que había muchas personas que necesitaban escuchar algo así y había muy pocas personas hablando de algo así. Oro que el Señor siga usando esos otros episodios. Si crees que puedan ser de ayuda para ti, pues escúchalos o compárteselos a alguien que le pueda ayudar. Y si no, pues no te preocupes, entramos hoy en una nueva faceta. Y bueno, como ya vieron en la portada, el episodio de hoy se llama La muerte y mi trastorno mental. Y los que ya me conocen saben que odio los intros, así que vámonos directo al tema. Te cuento un poco acerca de la muerte de mis papás. Actualmente tengo 29 años de edad. Cuando yo tenía 25 perdí a mi mamá en su tercera lucha contra el cáncer, el cual se manifestó de manera muy agresiva, invadiendo todo su cuerpo, degenerando su salud, en un lapso muy rápido de 3 meses. La enfermedad fue tan agresiva que ella llegó al punto de tener 11 tumores de cáncer nada más en su cerebro, misma razón por la cual ella sufrió cambios en su personalidad. En su hígado tuvo otros tantos tumores, también en el hueso de la cadera, razón por la cual en un punto ella ya no pudo caminar más. Y a pesar de sufrir cambios ligeros en su personalidad, en medio de todo esto, Dios en su misericordia le permitió conservar su memoria. Sin embargo, creo que puedes tratar de imaginar lo difícil que es ver cómo una enfermedad tan agresiva como esta va consumiendo por fuera y por dentro a esa persona que tanto amas. Puedes imaginar lo difícil es que no haya nada que puedas hacer al respecto. Bueno, pues ella falleció y 7 meses después, un domingo en la iglesia, mientras escuchábamos atentos a la predicación, mi papá comenzó a sentirse muy mal y tuvimos que enviarlo en ambulancia al hospital por unos malestares que estaba experimentando en su pecho. Después de una semana muy larga de estarlo cuidando y durmiendo fuera del hospital y todo esto, su corazón se detuvo y esa noche partió con el Señor. Entonces la muerte de mis papás fueron estos 2 golpes duros que afectaron grandemente mi cuerpo y mi mente también. Cuando yo perdí a mi mamá tenía 25 años y aún vivía ahí en casa de mis papás y pues yo fui quien tuvo el honor de cuidarla más activamente en ese tiempo. Y bueno, el amor natural que uno tiene hacia su madre, más la cercanía que uno pudiera tener en los últimos días sabiendo que ella está próxima a partir. Toda esta conexión, este acercamiento fueron razones suficientes para que yo cayera en depresión tras su partida. El problema es que la depresión no llegó sola, llegó acompañada de su fiel amigo el insomnio, el cual se aseguraba que yo no pudiera usar el sueño como un escape de mi cruda realidad. Entonces en las noches yo me volvía loco mientras me retorcía entre las sábanas y me jalaba el cabello de la desesperación. Y si me permites hablar más poéticamente, te diría que la depresión fue mi sentencia. Los recuerdos de los últimos días eran el verdugo que me atormentaba y el insomnio era como la incapacidad de morir. El dolor y la desesperanza eran tal que recuerdo que en la noche yo oraba y le decía a Dios: Señor, ya no quiero vivir, ya no quiero.
Y no voy a quitarme la vida, jamás cometería esa tontería, pero Señor, si hoy durmiera y me concedieras el no amanecer, me harías un gran favor y yo te lo agradecería. Y bueno, todo esto sucedió cuando falleció mi mamá. Por otro lado, cuando falleció mi papá, fue muy extraño porque en vez de deprimirme más, fue como si algún tipo de supervivencia natural se hubiera activado dentro de mí y me hiciera como querer tratar de ordenar las cosas rápido. ¿Por qué? No sé, tal vez porque dentro de mí entendía que yo ya no tenía ningún tipo de cobertura parental, ya no más. El punto es que él falleció un domingo y al día siguiente recuerdo que me levanté, fui al negocio de mi papá, comencé a tratar de ordenar todo, le llamé a los clientes explicándoles lo que había sucedido, pidiéndoles que nos tuvieran paciencia, ¿verdad? Con los pedidos, comencé a estudiar bien dónde se había quedado cada proyecto, cada orden. Y bueno, a los pocos meses, cuando todo estaba ya mucho más ordenado y mis hermanas ya súper bien involucradas también en el negocio familiar, incluso muchísimo más que yo, decidí emprender un estudio de música y es a lo que me he dedicado desde entonces, a ser productor de música cristiana. Todo parecía marchar bien, ese instinto sobrenatural de salir adelante y ordenar las cosas parecía haber sido de gran ayuda durante esos meses. Inclusive la depresión ya no se asomaba más por la puerta. ¡Wow! ¡Qué quietud! Dije para mí con mucha inocencia, porque lo que no sabía es que había una factura muy cara cobrándose por debajo de la mesa. No sé si has escuchado eso que dicen que el dolor que no expresas, después el cuerpo te lo cobra. Bueno, yo no digo que es una regla ni nada, pero en mi caso sucedió algo como eso en la salud de mi mente. El insomnio volvió, pero esta vez para formar parte de mi vida. Yo no soy médico, pero nunca creí que el insomnio era químico, sino más una causa del alma y la mente atribulada. Me inclino más por esa idea porque cuando recibí la noticia de que mi papá había fallecido, fue durante una noche que tuve insomnio muy intenso y siempre he sospechado que ese momento actuó como un candado, sellando mi relación y mi temor con el insomnio y haciendo que se convirtiera en una parte inseparable de mí. Y aunque muchas personas trataron de recomendarme pastillas y cosas, pero yo nunca quise tomarlas por miedo a una adicción, que era lo que menos necesitaba en ese momento de mi vida. Entonces el insomnio formó parte de mí, simplemente no tuve alternativa, aprendí a vivir con los comentarios negativos de que era un irresponsable, que parecía un adolescente, no queriendo irse a dormir, demás. Aprendí inclusive a lidiar con él, a usarlo para estudiar, componer, escribir, leer, trabajar y más. Y a pesar de que Dios me permitió usarlo para bien, no sabía que eso no era todo y que lo peor estaba por venir. Y lo siguiente que voy a decir, realmente se lo he contado a muy pocas personas, no porque me avergüence, sino por el respeto que le tengo al tema. Realmente no me gusta mucho sacarlo. El tipo de respeto que le tengo a este tema es como el de ese soldado que no habla siquiera de su enemigo porque sabe el daño profundo que le ha hecho. No es un temor de miedo porque pues en efecto está puesto a los pies de Cristo, pero sí le tengo un gran respeto en el sentido de que no fue cualquier cosa para mí. Y es acerca de un trastorno que me vino. Ahora, advertencia. Según lo que investigué, el término correcto es trastorno. Sin embargo, yo no soy psicólogo, por lo tanto no sé si el término correcto es trastorno o desorden o síndrome postraumático o lo que sea. Así que si quieren pueden criticar mi ignorancia, pero quédense conmigo. El punto es que yo padecí de un trastorno mental que se llama depersonalization/derealization. Espero que mi inglés estuviera buenation. En español es despersonalización y desrealización. Son dos diferentes, pero experiencialmente para mí los dos fueron uno solo. De hecho, muy comúnmente se hablan de ellos juntos porque van muy de la mano. En fin, la despersonalización, acuérdate, son dos. La despersonalización es un trastorno mental que consiste en que quienes lo experimentan suelen sentirse como si estuvieran fuera de su cuerpo, como viéndose desde una perspectiva externa. Yo lo escribiría como si sintiera que me estoy viendo a mí mismo por detrás de mí. Y no tengo idea de cómo rayos explicar más profundo esto, pero yo me sentía como doble,
como si no fuera una persona, sino dos que están tratando de ser una. La despersonalización también hace que la persona sienta que no tiene control sobre sus pensamientos o sobre sus acciones. Es como si ya todo estuviera escrito, todo lo que ibas a hacer y decir, y realmente como si ya no tuvieras tu libre albedrío. Por lo mismo, eso te hace sentir que todo lo que haces se perciba o se sienta como mecánico o sin vida, preprogramado, como si fueras un robot. Te hace sentir que estás aislado, desconectado de los que amas, y que ese host que estás viendo desde afuera es muy diferente a ese host que lo está viendo por detrás. Eso fue la despersonalización. La desrealización, por otro lado, es una sensación de desconexión con el entorno. Sientes que el mundo que te rodea es irreal, que está como borroso o que no existe. Es como si estuvieras en un sueño. Los objetos, las personas, todo es muy distante. Se siente como si estuvieras en una pintura de Salvador Dalí, en el surrealismo, ¿sabes? Si quieres, busca en imágenes de Google surrealismo y eso podría darte una pizca de lo que pudiera llegar a sentirse. El punto es que todo es muy distante, inclusive hasta tu propia hermana te puede resultar muy poco familiar, y absolutamente todo carece de significado. La diferencia entre despersonalización y desrealización, en teoría, es que la despersonalización te hace sentir desconectado de ti mismo y la desrealización te hace sentir desconectado del entorno. Entonces podríamos decir que es como si fuera una doble desconexión. Déjame decirte un ejemplo muchísimo más concreto de qué era lo que yo experimentaba. Yo podía, por ejemplo, tomar un lápiz y detenerme durante varios minutos a observar el lápiz que estaba en mi mano. Cuestionarme si realmente estaba en mi mano o si estaba a 5 metros de distancia, pero en mi mano. Me cuestionaba si realmente era un lápiz, si era tan real como para poder encajarlo en mi muslo. Cuestionarme después por qué rayos lo encajaría en mi muslo. Me preguntaba si realmente mi muslo era mi muslo. Me preguntaba si yo realmente estaba en ese cuarto y si realmente existía, o si yo era un eco de alguna eternidad en la que ya no estoy, pero con la cual alguien alguna vez soñó. Al mismo tiempo que pensaba esto, era como si yo mismo me viera detrás de mí. Me veía como doble, no sé cómo explicártelo. Sé que pensarás que es como si estuviera describiendo a una persona bajo los efectos de la droga, pero ciertamente no había droga. Y estos episodios para nada eran relajantes. El punto es que la parte abstracta de la mente dominaba con fuerza. Me abrumaba con gran confusión y me hacía sentir mucho temor de no estar seguro de lo que era real o no. Si me preguntas cómo me sentía o cómo me daban estos ataques, te diría que eran lapsos largos, ¿verdad? Muy constantes, en mi caso como al menos 10 veces al día. Yo sentía el mundo como muy irreal, me sentía como un robot sin vida, sin propósito. Sentía que me miraba a mí mismo desde afuera, como ya te dije. Sentía que hacía lo que hacía, pero no era yo quien lo hacía. Perdía el sentido de quién era yo. Me sentía sumamente desesperado por encontrar la manera, fuera la que fuera, de comprobarme a mí mismo que yo realmente existía y que este mundo era real. Y ahí fue cuando aprendí por primera vez que una experiencia muy, muy dura literalmente te puede romper la mente. Yo podía estar súper feliz en una reunión con amigos o familiares, sintiendo por fin que había un poco de alegría en mis días, ¿verdad? Y estando ahí, de repente comenzaba a sentir que poco a poco se acercaba un episodio. Recuerdo que yo gritaba así en mi mente: no, por favor, no ahorita, estoy bien, estoy rodeado de gente, no estoy en mi departamento donde puedo solo cerrar los ojos, acostarme, ahogarme en la duda de la realidad. Y pues nada, de estar contento, conviviendo con las personas, de repente pasaba a cuestionarme acerca de la realidad de todo eso. ¿Ellos existen? ¿Realmente están aquí? ¿Estoy yo aquí? ¿Por qué vine? ¿Mis manos son parte de mí? ¿Realmente están pegadas a mi cuerpo o se van a caer? Tal vez
no tengo una o las dos manos, pero mi mente me hace creer que las tengo para hacerme sentir mejor. Y era caer en un sinfín de dudas abstractas. Pero no es una duda como la que te entra cuando te pones muy filosófico, cuando vas de camping con tu mejor amigo mientras ven la noche estrellada. No, es una duda real de no saber qué es real y qué no es real. Amigos, de verdad suena muy tonto, pero este trastorno puede llegar a ser sumamente perturbador por lo abstracta que puede llegar a ser una mente desordenada y afectada. Yo recuerdo que cuando me daban esos ataques o episodios buscaba tocar cualquier cosa, fría, caliente, con textura, lo que fuera, para comenzar a sentir cualquier cosa que pudiera ayudarme a comprobarme a mí mismo que realmente estaba ahí, que todo era real y que simplemente me estaba dando un ataque más. Yo sentía que me estaba volviendo genuinamente loco. La suma de todas estas cosas, o sea, el insomnio que nunca se fue, el trastorno de despersonalización y desrealización, la depresión, el estar solo, todo esto me hizo perder toda esperanza de que todo iba a estar bien y de que yo tenía un propósito, y me hicieron perder las mismas ganas de vivir. Y mientras enfrentaba todas estas cosas, lo único que yo quería era de verdad morir. De nuevo lo digo, jamás tuve la intención de quitarme la vida, gracias a Dios. Sin embargo, lo que yo veía como salida para ese trastorno tan intenso que estaba enfrentando en mi mente era que cuando yo me encontrara con Jesús frente a frente, eso se iba a acabar. Por fin tendría una mente que ya no estuviera dañada y que por fin ese maldito sentimiento de despersonalización se acabaría. Que podría no solo sentirme yo nuevamente, sino que también tendría la certeza de que todo era real e iba a poder disfrutar de mi Señor Jesús con mi nuevo sentido santificado de la realidad. Eso era todo lo que yo deseaba. Y bueno, esa fue la experiencia, eso fue lo que me vino después de la muerte de mis padres. Y ahora quiero solucionar la siguiente pregunta, es ¿cómo salí adelante? Pausa. Realmente nunca había hablado tan abiertamente de esto. Bueno, el punto es que la muerte de mis papás y ese trastorno mental fueron el quebranto más duro que he experimentado jamás, realmente. Pero bueno, ahora lo que quiero es platicarte cómo fue que pude salir adelante. Ciertamente este quebranto me paralizó en muchos sentidos, me intimidó hasta lo más profundo. Este quebranto trató de llevarse todo de mí, pero hubo algo que yo jamás le permití llevarse. Mátame de una vez y no alargues más mi sufrimiento, le decía el trastorno. Hazme dudar de la realidad si quieres, hazme dudar de mi propia existencia, no me importa, pero jamás me harás dudar de que hay un hombre que murió por mí y que fiel y tiernamente me espera. Hermanos, puedo decirles con todo el corazón que cuando esta vida cambió la compañía de mis papás por soledad, cambió mi paz por depresión, cambió mi alegría por tristeza, mi descanso lo cambió por insomnio y mi sentido de realidad por irrealidad y desconfianza. Hubo algo que no me pudo quitar: a mi Cristo. Y hermanos, es necesario aclarar lo siguiente: el quebranto no me quitó a mi Cristo, no porque yo no se lo haya permitido, sino porque Cristo no lo permitió. No fue la fuerza de mis manos la que me mantuvo firme, sino fue la fuerza de sus manos las que nunca dejaron ir a mi corazón. El viento sopló, el mar golpeó, se llevó todo de mí, se llevó hasta mi sentido de la realidad, imagínate eso, pero Cristo no me soltó. Dice Romanos 8:38 al 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo diría, ni los trastornos o desórdenes mentales nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso estaba puesta mi esperanza. La poca y última luz que brillaba en mi corazoncito todo roto era esa esperanza que estaba en Cristo.
en que por más horrible y perturbador que fuera todo lo que estaba sucediendo, ese trastorno y esa realidad dudosa no me iban a poder separar del amor de aquel que prometió amarme hasta el fin. Si tú estás pasando por algo como esto, yo quiero decirte, descansa. Descansa en que no depende de las fuerzas de tus manos, sino que el que prometió guardarte es fiel para consigo mismo y fiel para contigo. Mira lo que dice Juan 17 del 11 al 13 y ponle mucha atención. Jesús le dice al Padre mientras ora: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. ¡Wow! Escucha eso. Pedro no se mantuvo firme por Pedro, sino que Cristo lo guardaba. Igualmente Jacobo, el primer apóstol mártir, fue sostenido hasta el fin porque Cristo lo sostuvo. De verdad que cuando yo escucho esto, lo único que quiero y puedo exclamar es victoria. Victoria no por mi mano, sino por la mano de Cristo. Victoria, jamás, jamás seré soltado de su mano. Y hoy quiero que entiendas que ciertamente Cristo ya no está entre nosotros en cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos a su Espíritu Santo que nos ha sellado como suyos. Y créeme, eso tú no lo escogiste. Dios te escogió a ti. Y si no estuvo en tu jurisdicción el haber recibido el amor de Dios, entonces tampoco está en tu jurisdicción el perderlo. Él se va a encargar de demostrarte su amor y cuidar de ti hasta el fin, porque Él no se arrepiente. ¿Esto es una invitación a soltarte al cabo y Dios se encarga? No, al contrario, es una invitación a que cobres ánimo, que recuerdes, Dios nunca hace oídos sordos al clamor de sus hijos, que puedes llorar y clamar delante de su presencia y Él escucha. Clama a tu Dios por ayuda, refúgiate en su palabra que es la verdad. Cuando todo lo demás me parecía irreal, fue su palabra la que me sostuvo. Su palabra fue el ancla de realidad y de verdad que me mantuvieron a flote, aun y cuando yo no veía humanamente una esperanza. Y quiero decirte algo muy importante que he aprendido en mi vida acerca de la palabra. Escúchalo bien. No hay situación que pueda venir a la vida del creyente en la cual no halle en las Escrituras sabiduría, ánimo o consejo para iluminar su vida en ese momento. Ahí va otra vez. No importa qué tipo de situación venga en tu vida, siempre podrás encontrar en las Escrituras el consejo, la sabiduría, el ánimo y la fuerza que tu situación demanda. Siempre podrás encontrar en las Escrituras a Cristo. Realmente la Biblia habla muy poco de trastornos mentales y aún así fue mi fuerza, mi refugio y mi sustento. Entonces ese fue el punto número 1. Lo primero que me ayudó fue la palabra. Ahora quiero hablarte de algo que no me ayudó. La psicología secular. Y, hermanos, estoy tan desesperado de hablar de esto porque hoy en día vemos tanto contenido acerca de la ansiedad y la depresión y odio ver cómo muchas figuras populares hablan de este tema, dizque aconsejando a la gente con métodos psicológicos seculares, usando, pues, esto meramente como publicidad para sus propios motivos. Pero bueno, lo que no me ayudó fue la psicología secular. Chécate esto, 1 año y medio después de que falleciera mi papá, yo me encontraba muy abrumado por todo lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Qué cosas? Pues que mi mamá había fallecido, que estaba en depresión, que había tomado la decisión de cortar con Kendi por razones egoístas mías. Y luego a la semana de que corté con Kendi, mi papá había fallecido, que tenía insomnio, que me había sobrevenido este trastorno mental. Entonces yo estaba sumamente abrumado y desesperado por ayuda. Pero lamentablemente en ese tiempo la iglesia a la que asistía no pudo darme la ayuda espiritual que yo necesitaba, ni tampoco pudo cumplir con lo que la Biblia nos demanda del cuidado de los miembros, el velar los unos por otros y llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, abrumado y desesperado, le pregunté a un grupo de extrañas que literal me topé en la calle que si alguna de ellas conocía a un psicólogo o psicóloga que pudiera atenderme.
literal las interrumpí, no las conocía, pero dije, una de ellas tiene que ser psicóloga sí o sí. Y sí, una de ellas era psicóloga, pero en ese momento no estaba atendiendo gente. Entonces me dirigió con una amiga. Y así fue como llegué con la psicóloga que me estuvo apoyando hasta que fui dado de alta, o sea, cumplí el tratamiento de meses, por cierto. Y aquí es donde quisiera hablar un poco acerca de lo que pienso del cristianismo y la psicología. Pero antes que nada, te quiero hiper mega aclarar que te voy a compartir mi punto de vista y mi experiencia. Si no piensas igual que yo, ámame como yo te amo a ti y celebremos que ambos creemos en las doctrinas fundamentales de la cruz, la cual nos dará acceso al gran banquete donde vamos a estar todos sentados en la mesa juntos sin ni una sola diferencia. Amén. Bueno, durante ese tiempo que asistí a terapia psicológica secular, me di cuenta que la psicología, a pesar de que presume estudiar y atender la mente o el alma humana, tiene el poder de cambiar únicamente el comportamiento, pero no la naturaleza del problema o del corazón humano. Vaya, mientras que la psicología apela a cambios de conducta, la Biblia es la única que tiene el poder de abordar las necesidades del corazón humano y de cambiarlo. Todos los problemas personales y relacionales en última instancia son de naturaleza espiritual, no conductual. Hacemos lo que hacemos por lo que somos. Es decir, yo no soy pecador porque peco, sino que yo peco porque soy un pecador. Me sale naturalmente. Lo que yo hago es el fruto de lo que yo soy. Entonces, el ser humano falla en sus conductas porque su espíritu está quebrado. Por lo tanto, le es necesario atender las cuestiones del espíritu para poder resolver las cuestiones de la conducta. Y esa transformación del corazón viene a través del evangelio y no de técnicas psicológicas por sí solas. Y eso sin mencionar que la psicología es un conjunto de teorías, las cuales muchas de ellas están en debate o requieren mayor investigación para confirmar su validez. Aún así, yo personalmente, y yo lo digo abiertamente, no me atrevería a decir que rechazo el valor de la psicología por completo. Creo que la psicología ofrece unas propuestas y hallazgos acerca del comportamiento humano dignos de ser observados. Sin embargo, yo creo firmemente que todo enfoque terapéutico tiene que estar subordinado y sometido a la cosmovisión y verdad bíblica. Desde un punto de vista bíblico, o sea, esto lo dice la Biblia, no yo. La psicología no tiene la capacidad de abordar el problema principal del pecado del hombre, porque eso es algo que solo podía provenir de la sabiduría divina. Pero bueno, como te digo, no descarto la psicología, respeto a los psicólogos que me estén escuchando, pero sí la veo meramente como un visor a través de la cual podemos observar el comportamiento humano meramente. Ahora, entre paréntesis, yo entiendo que existen las descompensaciones químicas que desarrollan cierto tipo de trastornos, eso es completamente entendible. Sin embargo, yo considero que ese es un tema muy diferente que requiere otra conversación. Se cierra paréntesis. Bueno, la razón por la que he sacado este tema de los límites que tiene la psicología para el corazón humano o para cambiar el corazón humano es porque me ha dado mucha tristeza ver cómo ahora que la depresión y la ansiedad han arrasado con el mundo entero, he visto múltiples hermanos que en su corazón han considerado la palabra de Dios como insuficiente para ayudarles con aquello que les aqueja, ya sea depresión, ansiedad o, como en mi caso, el estar abrumado por la muerte repentina de mis padres, los cambios en mi vida y el trastorno mental. Y bueno, considerar la Biblia como insuficiente es como si tomáramos cada gracia que Dios nos ha dado, todas las gracias que vienen en la palabra, las observáramos y dijéramos, no, ni la palabra de Dios, ni la iglesia de Dios, ni el Espíritu Santo, ni la oración, ni Cristo mismo son suficientes ni capaces para ayudarme con este problema en específico que estoy teniendo. En otras palabras, estamos diciendo, es mentira lo que dice la palabra, que ella es suficiente para mí. Y yo pienso que muchos de nosotros no solo nos hemos atrevido a ver como insuficientes e incapaces las herramientas que Dios nos da, sino que inclusive a veces tachamos de irresponsables o de necios a aquellos que ven la palabra de Dios como autoridad única
capaz y veraz para aconsejar sabiamente. Los tachamos de irresponsables por no enviar al paciente a buscar ayuda, entre comillas, profesional, cuando en realidad ellos están tratando de dirigir a las personas a las riquezas que la palabra nos promete, entre ellas el espíritu de toda consolación y una paz otorgada directamente de la mano del príncipe de paz. Lo que a mí me preocupa mucho de esta generación tan psicológica es que la psicología se ha encargado de ser un consolador muy, muy malo y muy falso. El Espíritu de Dios es un consolador doblemente eficaz, porque en efecto consuela, pero a la vez te confronta y te transforma. El consuelo que la psicología muchas veces ofrece es el de quitarte la responsabilidad de tu pecado. ¡Wow! La psicología se ha esmerado mucho en llamarle enfermedad o trauma al pecado, convenciendo a la gente de que necesita terapia y no arrepentimiento. Nos convencen de que el cambio está en una serie de ejercicios o pasos y no en la restauración de nuestro estado quebrado que solo Cristo puede darnos. La psicología muchas veces busca consolar al sufriente, diciéndole que su conducta compulsiva no es su culpa, sino que lo que tiene es un trauma causado por un tercero. Se obsesiona la psicología con estudiar el pasado del paciente para después poder tratar de entender por qué actúa como actúa, cuando la Biblia ya es clara en cuanto a nuestra naturaleza caída. Yo te lo digo en cuanto a mi experiencia, a mí la psicología no me ayudó en nada, porque aunque yo había sufrido mucho, también había pecado mucho. Había tomado muchas muy malas decisiones llenas de orgullo, había lastimado a personas con mi inestabilidad y la psicología trató de consolarme y su propuesta de consuelo fue quitarme la culpa de mi pecado y de mis inseguridades y culpar a mi pasado, culpar a mi dolor y culpar simplemente a algo o a alguien más. Pero por la pura gracia de Dios, preferí el consuelo del Espíritu Santo, el cual me consoló a la vez que me confrontó y también me dio el poder para cambiar. Y ahora podrías preguntar, pues bueno, eso en cuanto a tu pecado, o sea, lo que fue tu culpa, Jos, y tus malas decisiones y todo eso, pero ¿qué hay de lo que sucedió que no estaba en tus manos, como el trastorno que te sobrevino debido a la muerte de tus papás o el insomnio? Pues pienso lo mismo, o sea, la psicología no tuvo poder allí, no pudo darme la paz que necesitaba, de verdad. Mi terapia, o sea, la terapia que de la cual me gradué, por así decirlo, varios meses estuve ahí, la terapia no me pudo ayudar. O sea, vaya, lo voy a decir con mucho respeto y con todo el amor que pueda, pero a mí se me hacía muy ridículo que la psicología apelara a solucionar el insomnio y el otro trastorno simplemente cambiando conductas, como ignorando por completo que el insomnio y el trastorno eran causa de algo mucho mayor. Las técnicas y métodos que me proponían eran como aspirinas para una pierna rota. Y aprovecho para desahogarme un poco. No saben cómo me frustra ver esos videos de ejercicios o cosas que debes de hacer cuando estás sufriendo un ataque de ansiedad. Ahora, no estoy diciendo que los ataques de ansiedad no son reales y que no son abrumadores y que no deban ser tratados en el momento, ¿verdad? Pero de verdad, ¿cuánto se ha abusado de esto con el mero fin de llamar la atención? Es como si estos creadores de contenido creyeran que a la gente les basta con sus ejercicios y con que le digas, no estás solo, estamos juntos en esto. Wow, por favor. Le estás diciendo a alguien que no está solo a través de una red social que literalmente está hecha para que te sientas solo. Por favor, eso es como querer ignorar el elefante en la habitación. Entonces, no fueron los ejercicios, los métodos, las técnicas, el apelar a un cambio en mi conducta lo que me ayudó. La psicología no me ayudó y me arrepentí tanto de haber buscado ayuda en la sabiduría humana antes que en la escritura por haber sido tan ingenuo. O sea, por ejemplo, yo pienso en lo siguiente, perdí a mis papás. Estoy seguro que ese era el momento indicado en el que Dios quería ser el primero en enseñarme, Jos, yo quiero ahora enseñarte que no estás solo y que yo puedo ser un padre para ti también, que aunque ya no tengas padre y madre, yo puedo satisfacer eso en tu vida. ¿Y cómo fui tan ingenuo y tan tonto para
para creer que ese dolor, ese vacío lo podía llenar con sabiduría humana. Fui tan ingenuo como para creer que la psicología podía desenredar los problemas espirituales más profundos de mi corazón, los cuales en su momento al menos pienso eran tres. Necesito un salvador, como siempre, necesito una figura paternal y necesito un consolador. Pero quitando un poco la cuestión de lo que era de mi pecado y dejando meramente el dolor y lo que estaba yo sufriendo, la cuestión era: necesito un consolador. No necesito técnicas, no necesito métodos, necesito un consolador. A veces queremos ver todo de manera tan práctica, tan hablada, estudiada. Es que la psicología dice esto y si te pasó esto es por esto y este es el método que tienes que hacer. Hermanos, yo necesitaba un consolador para mi problema espiritual. No necesitaba sabiduría humana ni estudios humanos. Yo necesitaba la suficiencia que la Biblia ya me promete. Hermanos, triste está mi corazón por el lugar tan alto que el cristianismo de hoy le ha concedido a la psicología. Y me acuerdo de las palabras de Pablo en Gálatas que dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes dirán: hijos, tranquilo, cálmate, no estamos adoptando ningún otro evangelio. Bueno, yo te recordaría que cualquier idea que adoptes que atente contra alguna de las doctrinas fundamentales del evangelio, ya es un evangelio diferente. Si empiezas a creer que las escrituras son insuficientes y que no puedes hallar el consejo completo para lo que estás viviendo, entonces, ¿por qué habrías de creer que la salvación de Cristo es suficiente? Es decir, si la escritura es insuficiente en un aspecto, entonces puede serlo insuficiente en todo. Vaya, si se puede dudar de algo de la Biblia, entonces se puede dudar de toda la Biblia. Y la palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, hijos, ya entendimos, la psicología no te ayudó. Entonces, ¿qué sí te ayudó? Bueno, en su sentido más estricto, la palabra de Dios, pero en su sentido más práctico, cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Fueron 3 cosas que aconseja la Biblia las que me sacaron adelante. Presta mucha atención. Fue la intimidad con Dios, la iglesia y la consejería bíblica. La intimidad con Dios no la puedes cambiar por nada. Es algo que la palabra nos llama a buscar y que debemos de hacer. No porque tenemos que hacerlo, sino porque ciertamente es algo que nos urge, que necesitamos desesperadamente. El pecado es experto en cegarnos y en hacernos creer que no tenemos urgencia de Dios, pero tenemos urgencia de Él cada día, cada momento. Es algo que nadie más puede hacer por ti, no es transferible. Clama fervientemente a Dios y pídele que te enseñe cuánto le necesitas, que Él te muestre cuánto no le estás deseando, pero cuánto te urge voltearle a ver y buscarle. Bueno, eso fue la intimidad con Dios en cuanto a la iglesia. Hermanos, de verdad, cuán bella y hermosa herramienta de consuelo para mi vida fue la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fíjate, lo digo súper abiertamente. Yo perdí padre y madre, pero en la iglesia, Cristo me dio como 4 padres, 3 madres, hermanos, docenas de hermanos, y te estoy hablando de personas reales. Y aparte de que Él suplió la necesidad de una figura paternal, también suplió esa necesidad de figuras paternales aquí en la tierra a través de su iglesia. Hermanos, no por nada la Biblia nos exhorta a no dejarnos de congregar. Hoy en día conozco tantas personas que se dicen estar cercanas a Dios, pero no están cercanas a su iglesia.
No puedes separar una cosa de otra. Si tú presumes estar cerca de Cristo y no estás cerca de la iglesia, te invito a estudiar cómo fue que el pecado te llevó a creer esa mentira. Y ahora, también puede suceder que tú estés cercano a la iglesia, pero que la iglesia no esté cercana a ti. Yo mencioné anteriormente que la iglesia en la que estaba no pudo ser la ayuda y el sustento que yo necesitaba en ese momento. Y por la pura gracia de Dios fue que yo pude llegar a Iglesia Pasión, donde actualmente soy miembro, una iglesia hermosa que como todas no es perfecta, pero que ha sido muy diligente en hacer iglesia de la manera en que la Biblia nos pide que hagamos iglesia. Pasión me encanta porque es la primera iglesia en la que me he congregado en toda mi vida donde digo, wow, no es perfecta, pero ha dejado los estándares bíblicos bien fundamentados para que cuando suceda algo que no agrada al Señor, eso se reprenda y se actúe de manera íntegra. Hermano, de verdad, ten mucho cuidado y estudia si verdaderamente la iglesia en la que estás es una iglesia sana. Esto está como para otro episodio que ya tengo en mente, pero de verdad hay muchas maneras en la que una iglesia podría ser no sana. Inclusive podría tener una excelente doctrina, pero una pésima eclesiología. Es decir, la manera en cómo es y se hace la iglesia. Pero bueno, ese era un paréntesis. El punto, y te pido quédate con esto, es si verdaderamente eres cercano a Cristo, vas a ser cercano a la iglesia. Y si verdaderamente eres cercano a Cristo, conocerás tanto su palabra como para darte cuenta si la iglesia en la que estás tiene un temor por exaltar a Cristo al hacer las cosas como Él las pide en su palabra. Finalmente, el tercer punto, acuérdate, fueron 3. La intimidad con Dios, la iglesia y la consejería bíblica. En cuanto a la consejería bíblica, creo que muchos han confundido las terapias psicológicas por consejería bíblica y no los culpo, ya que muy tontamente la iglesia se ha esmerado tanto en combinarlas, logrando unos resultados nada diferentes a que si se tratara de mezclar el agua con el aceite. La consejería bíblica no es terapia psicológica. Tienen objetivos diferentes y herramientas diferentes. La consejería no apela a tu conducta. Reconoce que tu conducta es causa de un mal mayor, el cual es tu condición espiritual. En la consejería bíblica, la palabra va a ser el único fundamento, medio y fin para la gran necesidad que hay en tu corazón, para tu enfermedad, para tu desempleo, para tu falta de consuelo, etc. Kendi y yo el año pasado, nuestro primer año de matrimonio, decidimos ir a consejería bíblica. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en toda mi vida. Era impresionante ver cómo a veces yo llegaba con mi lista enorme de cosas que juraba y juraba que merecía reclamar o exigir, y el consejero bíblico usaba la palabra para desarmarme, tomar mi lista, llevarme a la cruz, darme un mazo y un clavo y decirme, mira, Jos, aquí es donde verdaderamente pertenece esta lista. Ah, y por cierto, ya que estás desarmado, aquí es donde verdaderamente perteneces tú también. Y eso es lo que un buen consejero bíblico hará. Él tomará la palabra y con la sabiduría que Dios le ha conferido, te desarmará, va a desarmar tus argumentos, te va a apuntar a la cruz, apuntar al Salvador y apuntar al Consolador, y te hará ver cómo la palabra no es ajena a lo que estás viviendo y que por muy compleja que pueda llegar a ser tu situación, la palabra da destellos de luz que dirigen a Cristo en cada momento, oportunidad, deseo y sentimiento que vengan a tu vida. Oro y ora tú también que puedas encontrar un consejero bíblico lleno del temor y la sabiduría de Dios para que pueda mostrarte cómo la palabra tiene mucho que decir acerca de tu ruptura amorosa, del fallecimiento de tu ser querido, de tu desempleo, de tu desánimo, de tu depresión, de tu ansiedad, simplemente de tu quebranto. ¿Y por qué no orar también para que tú algún día puedas convertirte en un consejero así? Y vuelvo al punto de la iglesia. Por eso es importante la iglesia, porque estamos llamados a llevar las cargas los unos de los otros, a no estar solos, a que pueda yo abrirme con mi hermano. Entonces, ¿qué lugar más óptimo para que suceda la consejería bíblica que en la iglesia? Ahora, advertencia. Los frutos de la consejería son frutos, es decir, tardan en crecer. Yo verdaderamente creo que las cosas más grandes y hermosas que Dios hace, no las hace de la noche a la mañana, sino que las hace con cambios
crecimientos pequeños que un día dan a conocer la gran obra que estuvo tramando detrás de su silencio, por así decirlo. Ya sea Moisés, que estuvo 40 años en el desierto hasta que Dios le habló, Abraham, que recibió la promesa y hasta 35 años después tuvo a Isaac, José, David, Elías, Noé y hasta el mismo Jesús. Todos fueron un gran fruto en las manos del paciente Dios que siempre está obrando aunque no lo podamos ver. Y bueno, la invitación es a que seas paciente con el proceso y el tiempo que toma, ya que muchas veces este mismo proceso es lo que Dios usa para conformarnos a su carácter y enseñarnos que la mirada no solo se pone en el fin, sino también en el camino, y que en ese camino Él está siempre a nuestro lado. Y pues vaya, si puedes ser paciente con tu psicólogo que conoces desde hace 2 años, creo que puedes ser paciente con un proceso de 3 meses de consejería, ¿no? Hermanos, cierro con esto. La escritura es el único material confiable para estudiar el alma. La psicología solo puede tratar superficialmente al ser humano, tratar de cambiar su conducta, pero sabemos que aquello que puede cambiar nuestra naturaleza quebrada es el Espíritu de Dios. Y para los que les gusta la parte práctica de la psicología, pues buenas noticias, la Biblia no es impráctica, nos deja también cosas que podemos hacer hoy para mejorar nuestra situación, como buscar a Dios, asistir a la iglesia, buscar la consejería bíblica y pedir a otros que nos ayuden con nuestras cargas. Hermanos, yo tengo la certeza de que cada necesidad y problema psicológico concebible se puede suplir y resolver mediante la aplicación de la verdad bíblica. Yo me niego a creer que Dios no fue lo suficientemente bueno y dadivoso como para no guiarnos en la palabra escrita, como para no fortalecernos y aconsejarnos a través de ella en cualquier área y problema que estemos enfrentando. Recuerda que Dios, cuando se entrega por completo. Si nos salvó, no fue para dejarnos a merced de nuestra propia oscuridad. Su palabra es una guía preciosa, es una luz que brilla en cada área de nuestra vida en la que podamos sentir oscuridad si es que la escudriñamos diligentemente. Ahora, si de casualidad algún pastor me está escuchando, solo quisiera decir, pastor, por favor, una de las grandes razones por las cuales los hijos de Dios están buscando en la psicología antes de buscar en el consejo de la palabra es por la falta de respeto que pudiéramos tenerle desde el púlpito. Es porque nos hemos creído la tontera de que a la Biblia le falta su complemento psicológico. No, es entera, es completa, está terminada. Pastores, busquen ustedes estar cercanos a las ovejas para instruirlos en el consejo bíblico e inclusive esmérense por inspirar y levantar en sus iglesias a hombres y mujeres maduros en la fe que puedan ministrar y aconsejar con nada más que la palabra de Dios en la mano. Somos llamados a eso, a aconsejarnos los unos a los otros y usar la palabra de Dios para exhortar, redarguir, consolar y animar. Meditemos todos personalmente cuánto valor le hemos dado a otras ideas que no han sido la palabra de Dios y pidamos ese perdón que es tan necesario llevar delante de Dios. Espero les haya gustado este primer capítulo de esta nueva faceta del podcast. Si te gustó, házmelo saber o mándame un mensaje por Instagram. Y pues bueno, sin nada más que decir, Dios les bendiga a todos.